En la clase pasada pudimos observar cómo los núcleos de hidrógeno con spin nuclear de +1,5 estaban dispuestos de una manera al azar cuando no se encuentran influenciados por un campo magnético específico. Aquí tenemos la orientación para diferentes lugares, para diferentes direcciones de cada uno de los núcleos. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede cuando una muestra de un compuesto orgánico, un medicamento, se somete a un campo magnético específico que siempre está medido en teslas? La orientación de los espines nucleares, unos se van a orientar a favor del campo y otros en contra del campo, tal y como lo podemos ver en estos ejemplos. Cuando se da esta orientación, se va modulando la cantidad de campo magnético para poderlos hacer todos alineados al campo, para luego agregar la radiofrecuencia y tener el fenómeno de resonancia magnética nuclear. Como podemos observar, cada núcleo de hidrógeno se comporta como girando con su respectiva eje de precesión. Ya lo habíamos dicho que cada núcleo se comportaba como que fuera o giraba igual que el globo terráqueo. En ese sentido, la orientación del spin nuclear +1,5 lo tenemos de esta manera. Además, aparte del eje de precesión que vamos a tener, también va a haber esa órbita de precesión que única y exclusivamente lo tienen los núcleos que tienen un spin nuclear de +1,5. Una vez alineados todos con el campo magnético a favor, ¿verdad? Se llama un estado alfa. A continuación se adiciona radiación electromagnética a la misma frecuencia para que precesionen cada uno de los diferentes tipos de núcleos que tenemos nosotros en las moléculas, ya sea si es alifático, si es un alqueno, si es un hidrógeno sostenido en un carbono que está unido a un heteroátomo o un oxígeno, o un aromático. A continuación, ¿qué es lo que sucede? Pues de el spin nuclear +1,5, que es un estado alfa, todos esos núcleos y con la absorción de energía que van a resonar cada uno de los diferentes tipos de protones, va a pasar a un spin nuclear -1,5 o un estado beta de energía. Pasamos de un estado mayor a un estado menor de energía. A partir de ese flip de absorción, como se le conoce, y que se da el fenómeno de resonancia, es que vamos a poder nosotros utilizar un equipo de RMN que detecte todos estos cambios de campo magnético y de radiofrecuencia. ¿De qué manera lo hace? Introducimos un tubo con muestra y podemos decir, a manera de ejemplo, el benzaldehído, que sus núcleos están orientados inicialmente en diferentes sentidos, ¿verdad? La orientación del spin nuclear. Hay un campo magnético que va a ejercer mediante unidades de Tesla el campo magnético controlado. A continuación, en el portatubo se va a dar la transmisión de la radiofrecuencia, ya sean 60 MHz, 100, 300, 600 MHz. Este tipo de equipo se tienen que mantener en condiciones de baja temperatura, por eso es que se usa nitrógeno y helio para poderlos mantener. Una vez transmitida la radiofrecuencia, pues la diferencia de radiofrecuencia y de campo magnético controlado
em, es lo que se va a detectar como una absorción de energía, que es cuando las poblaciones del estado alfa pasan al beta, y poderlas registrar, ¿verdad? Mediante un espectro de resonancia magnética nuclear. ¿En qué consiste las señales de RMN protónico? Pues se da entre los 0 y las 9 partes por millón, ¿verdad? Siempre, esas son las unidades que nosotros vamos a trabajar y es por lo que se conoce un espectro de RMN, y la intensidad de la señal y el desplazamiento, que es a cuánto va a salir cada una de las señales de los diferentes tipos de protones. Entonces, es cierto, aquí tenemos un ejemplo de la fenilacetona, donde le introducimos un campo magnético inducido. Mírenlo ustedes, en este ejemplo vamos a trabajar con un equipo de RMN de 60 MHz, donde se le imprime o se le transmite radiofrecuencia a la muestra de fenilacetona y va a hacer resonar cada uno de los diferentes tipos de protones. Aquí tenemos uno unido a un carbonilo. También tenemos, tenemos un CH2 unido al carbonilo y un compuesto de tipo aromático. Y como podemos observar, siempre este CH3 va a resonar a 59.99700 megahercios, un poco más el CH2 por estar menos apantallado, y un poco más el de anillo aromático. Pero si ustedes se fijan, la diferencia de los 60 megahercios menos este valor, ¿sí? Si nosotros lo restamos, aquí nos va a dar ese delta de, de radiofrecuencia. De este va a ser menor, este va a ser menor que y este va a ser mayor. ¿Qué significa esto? Por eso es que se le dice que los protones aromáticos resuenan o salen a un campo más bajo, tanto de radiofrecuencia como del campo magnético aplicado. Es así como cada uno de los tipos de protones va a tener su señal. El CH3 unido a carbonilo va a salir en el espectro de resonancia magnética como un singulete a 2,1. Miren, un espectro de RMN va de 0 a 9 partes por millón. Siempre CH3 unido a carbonilo 2,1. Y en esta oportunidad sale como singulete, porque no tiene ningún vecino. Pero ya la parte de la multiplicidad la vamos a ver en otra clase. El CH2 también sale como singulete y está representado por esta señal que nosotros podemos observar a 3,6, y por estar menos apantallado y por el fenómeno de que tanto el carbonilo como los electrones del anillo aromático hacen que estén menos apantallados estos núcleos de estos protones, por eso sale a 3,2. Ya no se diga, los protones aromáticos del anillo bencénico salen como singulete. ¿Por qué? Porque es monosustituido. En una monosustitución vamos a tener una única señal. Aquí también lo que es Kendro, ¿sí? Kendro, el programa que ustedes tienen y que está disponible en el aula virtual, pueden simular los espectros de resonancia magnética de protónico. Miremos cuántos tipos de protones tenemos. 1, 2, 3. Porque este está unido a un CH2, este está unido a un CH3 y este está unido a un carbonilo. Este CH3 sale a 1,26 como triplete porque tiene como vecinos a dos hidrógenos y es esta señal. En multiplicidad lo vamos a ver en detenimiento, pero lo que
me interesa que ustedes vean, son los tipos de ambientes que tienen los protones en la molécula de este éster, el acetato de etilo. A4,12 son dos protones del CH2 que están bastante desapantallados y que salen como un cuarteto. ¿Por qué van a salir de esa manera? Porque el vecino es un CH3 más 1, sale como cuarteto. Miren la forma de las señales, las dos iniciales. Se da un efecto de tejado, siempre para las señales. Ahora, a 2,4, ¿se acuerdan que decíamos que CH3 unido a carbonilo salía a 2,1? Pues es esta señal que ustedes ven acá, como siempre, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener en un espectro de resonancia de magnética nuclear de protónico? Primero, el número nos va a dar un indicio de qué compuesto es, el número de señales. También el tipo de señales, si estamos hablando de compuestos alifáticos, compuestos de tipo alqueno o vinílicos, carbonos unidos a un oxígeno, ¿verdad? Protones que están unidos a un carbono que sostiene oxígeno, por ejemplo, a protones aromáticos, etc. El desdoblamiento de la señal es conocido como la multiplicidad. Resulta que cada uno de los protones, aquí tenemos un CH3 y un CH2, va a haber un acoplamiento spin-spin de este CH3 con este CH2. Vamos a seguir la regla de número de protones más 1 para sacar la multiplicidad. Eso lo vemos en la siguiente clase. También podemos sacar la integración de los protones, que es el número de protones que yo estoy analizando. Aquí analizo 3, aquí analizo 2, aquí analizo 2. En un anillo aromático mono sustituido, pues lo que yo voy a tener, o un disustituido, digamos, van a salir las señales correspondientes a estos 4 protones, ¿verdad? A eso se refiere la integración. Multiplicidad son los vecinos más 1 y la integración es cuántos, a cuántos hidrógenos estoy analizando en ese momento de la señal. El desdoblamiento también de la posición de la señal, vamos a ver si está protegido o desprotegido. Entonces, ¿cómo se ve en el número de señales? Ya lo habíamos visto que este tenía, miren, tipos de protones 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora, veamos el caso de este aldehído alifático. Tenemos un grupo carbonilo de aldehído que si lo desarrollamos está el carbono, está el oxígeno y está el hidrógeno. Ahora, este protón va a salir entre los 9 y las 10 partes por millón, ¿sí? A continuación tenemos un CH2 unido al carbonilo. Entonces, aquí tenemos la primera señal del hidrógeno. La segunda señal del CH2, porque es un ambiente distinto. Está unido un carbonilo y un CH2. Un CH2 que está unido a dos CH2. Un CH2 que está unido a un CH3 y a un CH2. Y un CH3 que está unido a un CH2. En total tenemos 2, 3, 4, 5 señales. En el caso de una amina, tenemos los hidrógenos unidos directamente al nitrógeno, que sería un singulete que integra para dos hidrógenos. Entonces, per número de señales, 1, 2. Ojo, esto le voy adelantando que siempre que hay un heteroátomo es como una barrera, es como una pared que no va a permitir que acople este protón con este protón. Número de señales, 1, 2, 3 y 4.
En el caso de, miren, cuando son protones equivalentes, vamos a ver, acá tenemos un ciclopentano, en el cual todos son CH2. Todos tienen el mismo ambiente químico. Este CH2 está unido a un CH2 y un CH2, este a un CH2 y un CH2, etc. Entonces lo único que va a haber es una señal. Una señal. Entonces que la vamos a poder ver en el espectro. La única gran diferencia es que va a integrar para los 10 protones. ¿Sí? Pero eso cuando veamos integración. Para este caso del anisol tenemos una señal, es monosustituido, prácticamente saldrían dos señales, porque en una monosustitución vamos a tener una única señal. Veamos en este caso. Tenemos un éter, perdón, de fórmula molecular C6H14O, y para poder diferenciar entre estos dos isómeros de posición del grupo funcional, ¿verdad? Porque si se fijan, uno es este es lineal y el siguiente es ramificado. ¿Cómo lo podemos saber? También por el número de señales. Miren los protones equivalentes. Equivalentes es que tienen el mismo ambiente químico, que miran a los mismos carbonos y que por lo tanto van a dar una única señal. Con la diferencia que va a ser de la integración. Ahora aquí tenemos una señal. Recuerden que aquí hay otro hidrógeno. Va a ser dos señales, 3 señales, 4 señales y 5 señales. 5 señales. Ahora, en el caso, siguiendo hablando de los protones equivalentes de esta única señal, la integración no va a ser para 3, sino que va a ser para los 6 protones. 3 y 3 son 6. En este caso, tenemos, miren, como son protones equivalentes, una señal. En el anterior caso habíamos dicho que iban a salir 5. En este son 1, 2 y 3 señales. Para igual en este otro ejemplo de protones equivalentes vamos a tener 2 señales. Acá vamos a tener otras 2 señales, la del OH, que es un hidrógeno intercambiable, que los protones de OH, cuando uno utiliza cloroformo deuterado, CdCl3, el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, que tiene un neutrón más, que pesa más, que no va a absorber, no tiene spin nuclear más un medio, no absorbe a la resonancia, pues se une a este OH y perdemos la señal. Pero, perdón, este es el disolvente. Con agua deuterada es que nosotros le echamos agua deuterada sería deuterio 2O. Es que hacemos desaparecer esta señal. Bueno, pero en cloroformo deuterado, que es lo que normalmente usamos como disolvente para las muestras, ¿cuánto vamos a tener? Una señal de los 5 protones aromáticos, en la verdad así aparece, y 2 del OH. Los valores del OH el OH junto con el NH2 andan entre los 2 y 5 partes por millón, varía. ¿Qué es lo especial que tienen estas señales? Que son no son finas como lo producen otros protones, sino que estas no sé, son un poquito más gorditas, ¿verdad? Y es porque no cuando se da la secuencia de pulso tienen esa característica de que se presentan un poco más anchas. Por otro lado tenemos un ácido carboxílico, que el hidrógeno, o sea, del OH, del ácido carboxílico, anda siempre fuera del rango del 0 a 9, y por eso se dice que están offset, ¿sí? Offset, ¿qué quiere decir? De que van a aparecer entre los 11 y los 12 partes por millón. Entonces,
se debe tener ese cuidado cuando se lee el espectro. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un ácido carboxílico ramificado. Y puse este ejemplo a propósito porque en este caso de estos CH3, si se fijan, miran, los 3CH3 miran a un carbono cuaternario. Entonces aquí vamos a tener una única señal y como no tiene vecinos, va a salir como singulete que integra la diferencia es para 9 hidrógenos, pero es una única señal. 2 señales y 3 señales del hidrógeno offset del grupo carboxilo. 3 señales. Muy bien. Y bueno, hasta acá me quedo. También vamos a ver el número de señales de los anillos aromáticos. ¿Qué sucede cuando los dos sustituyentes son iguales? Miren ustedes. Aquí tengo un CH3 y otro CH3. Este es el parasileno, donde si son equivalentes, porque miren, si yo hago si paso un plano de simetría, el izquierdo es igual al derecho. Entonces este CH3 ve a estos CH y de la misma manera. Por eso solo se cuenta como una señal. Aquí tenemos otros hidrógenos que son equivalentes. ¿Dónde está el detalle? Este es HA. HA y es equivalente y HB. Aquí tenemos HC y HD. Mírenlo ustedes, HA es equivalente, o sea que tiene, este es el protón, aquí está HA, aquí está HC y aquí está HB. Si se fijan, HA tiene un metilo, está en posición de 2 enlaces al metilo y sería 2, 3 enlaces al metilo y 4 enlaces al otro metilo. O como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Si el protón está en posición orto respecto al metilo y meta respecto al otro metilo. Este también está orto y meta, este está orto y meta. Entonces todos los protones son equivalentes, solo saldrían 2 señales. Pero cuando nos cambia uno de los sustituyentes, ya es distinto. Aquí tenemos la señal del metilo, la señal del NH2, 2. Ahora aquí sí ya cambia. Miren, estos protones HC y HD ya tienen ambientes distintos. HC y HD, este S y estos protones sí tienen HC si es HC si es equivalente a HD y HA es equivalente usando la misma equivalente a HB. Por lo tanto vamos a tener 1, 2, 3 y 4 señales, ¿sí? 4 señales. En el caso que tengamos dos sustituyentes en posición orto, uno con respecto al otro, aquí como estos sí son equivalentes, porque miren, el ambiente químico es el mismo. Mírenlo ustedes, este CH3 está unido a un CH y a un cuaternario. Este CH3 está unido a un CH y un cuaternario. Y así sucesivamente. Por eso solo va a haber una señal de estos CH3. Estos protones también van a ser equivalentes porque este protón está orto al CH3 y meta al CH3. Este orto al CH3 y meta al CH3. Y estas otras señales también van a ser equivalentes. Lo que quiere decir es que solo vamos a tener 3 señales en el espectro de protónico. 3 señales, ¿verdad? Cuando los sustituyentes están en posición meta y son iguales, ¿verdad? Tenemos una señal, 2 señales, 3 señales y 4 señales. Y esto es